El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo, con Red Mundial de Noticias, a través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias, con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias, con el apoyo de la VOA, una fuente de información confiable. Hoy es viernes 9 de agosto de 2024. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. El presidente colombiano dice que la inteligencia artificial puede extinguir la humanidad. En Ecuador, Asamblea rechaza pedido de juicio político a canciller por incursión en Embajada de México. Expresidente del Congreso de Guatemala es extraditado desde México por corrupción. Despiden a 3 policías de Denver por bromear sobre practicar tiro en albergue de inmigrantes. Trump elogió en 2020 a Walz como gobernador por respuesta a disturbios tras asesinato de Floyd. Almagro tilda de bajeza la represión en Venezuela y exige se respete el voto del pueblo. Oposición venezolana advierte de una ola migratoria si Maduro sigue en el poder. La Iglesia de Evangelización Misionera Jóvenes Cristianos, con el pastor Federico Santiago, predicando una palabra buena de parte de Dios, le invita todos los domingos a las 10 de la mañana a un culto evangelístico de gloria y poder. Nuestro templo está ubicado en el 756 de McDonald Avenue, en Brooklyn, New York. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana. Para más información, llámanos al 718-216-6218. Todos están cordialmente invitados. Aquí están las noticias, Caracas. La líder opositora María Corina Machado advirtió de una inédita ola migratoria desde Venezuela si el mandatario izquierdista Nicolás Maduro se aferra al poder tras su discutida reelección, mientras que Estados Unidos anunció mayor presión en caso de ser arrestados dirigentes opositores. Machado, que denuncia fraude y reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en los comicios celebrados el 28 de julio, envió a través de la prensa un mensaje al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de una inédita ola migratoria desde Venezuela si Maduro sigue en el poder por la fuerza. Yo le digo algo a México: si Maduro opta por aferrarse por la fuerza, por las malas al poder, solo podremos estar viendo una ola migratoria como nunca hemos visto. 3, 4, 5 millones de venezolanos en muy poco tiempo, dijo Machado en una videoconferencia de prensa con Medio de México. Según cifras de la ONU, unos 7,7 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años por la crisis, sumándose a los cientos de miles de migrantes de otras naciones, principalmente centroamericanos, que atraviesan México rumbo a Estados Unidos. El anuncio de la victoria de Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral, CNE, de línea oficialista, desató protestas que han dejado al menos 24 muertos, según organizaciones de derechos humanos, y más de 2.200 detenidos, de acuerdo al propio Maduro. Varios gobiernos, con Estados Unidos a la cabeza, han pedido la publicación de actas con los cómputos detallados por parte del ente electoral, mientras se suman las denuncias de la oposición venezolana de una escala represiva contra opositores. Washington, que encabeza el endurecimiento de las sanciones contra Venezuela desde 2019, elevó el tono advirtiendo que el arresto de los líderes opositores podría movilizar aún más la comunidad internacional, incluidos los países que no quieren causar demasiadas olas contra Venezuela. Tenemos informe ahora con Celia Mendoza. Me sabe, hasta sabe lo que opina el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos alerta sobre las acciones tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro contra los miembros de la oposición y manifestantes pacíficos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, que siguen siendo cuestionadas por la comunidad internacional. Hemos visto cómo se han ejecutado una serie de medidas para reprimir la libertad de expresión, tratar de reprimir las protestas, reprimir a la oposición que ejerce sus derechos fundamentales, y ciertamente no es sorprendente ver que Maduro toma ese tipo de acciones, y por eso
es que creo que corresponde a todos los gobiernos en el hemisferio dejar en claro que nos oponemos a esas acciones que son inaceptables y que en última instancia Maduro necesita respetar la voluntad y los votos emitidos por el pueblo venezolano. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo a La Voz de América que la administración reconoce que Edmundo González recibió el mayor número de votos en la elección y estableció el camino a seguir. Lo que apoyamos de aquí en adelante es un proceso liderado por los venezolanos, que sea inclusivo y lleve al restablecimiento de las normas democráticas en coordinación con nuestros socios internacionales, y eso es lo que estamos discutiendo. Estados Unidos apoya la mediación propuesta por Brasil, Colombia y México, pero Miller advirtió que las acciones represivas socavan la confianza en este proceso, el cual acapara miradas en la región. Están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables. El gobierno de Venezuela rechaza contundentemente dichas acusaciones. Celia Mendoza, Washington. Miami. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, defendió en Miami que se tiene que respetar el voto del pueblo de Venezuela, que en las elecciones del pasado 28 de julio votó a favor de una transición a la democracia y a la paz. Durante una rueda de prensa en la sede de la alcaldía de esta ciudad al sur de la Florida, Almagro señaló que en las elecciones celebradas en Venezuela, el pueblo votó por el ejercicio pleno de los derechos que tiene a la paz y la democracia y justicia. La paz de la defensa y la lucha por los derechos humanos, la paz de mejores condiciones sociales, los derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales de toda la gente, ahondó el secretario de la OEA. Naciones Unidas. 2 venezolanos llevan desde ayer en huelga de hambre frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para pedir al Consejo de Seguridad que convoque a una sesión extraordinaria para tratar la crisis de Venezuela tras sus más recientes elecciones del 28 de julio. Daniel Prado, de 28 años, y Franklin Gómez, de 33 años, dijeron estar dispuestos a dar su vida por esta causa, pese a que por el momento no han podido ponerse en contacto con el organismo internacional. La iniciativa es muy simple, es estar aquí en huelga de hambre hasta que el Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas agende una sesión extraordinaria para abordar la crisis democrática en Venezuela y los riesgos que eso implica para la región y el hemisferio, explicó Prado, quien permanece sentado en el suelo, cerca al organismo internacional bajo un andamio decorado con banderas de Venezuela. Manuel Arias Naranjo informa al respecto a esta hora. Mientras el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Mark Waltz, señaló que Estados Unidos apoya la iniciativa diplomática de Colombia, México y Brasil para una salida concertada a la crisis en Venezuela, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo anunció que la mediación ha tenido avances. Están en ese tipo de contactos, esperamos que en esta semana y la próxima puedan comunicar los avances que han tenido, pero su principal preocupación es apoyar al pueblo venezolano para que encuentre soluciones que garanticen la paz. Sin embargo, la tensión en Venezuela se ha manifestado en un incremento en los migrantes que ingresan a Colombia. Marta Duque, directora de la Red Humanitaria, dijo que se ha registrado el ingreso de migrantes perseguidos políticos en Venezuela. Están llegando personas que ya han sido amenazadas, sigue habiendo una represión bastante grande contra las personas que participaron, como jurados de votación, como personas que dieron a conocer las actas, ya están llegando y con las manos completamente vacías, casi sin equipaje, totalmente desorientados porque son personas que muchos no habían salido del país. Asimismo, en la zona del Darién, Nilson Moreno, personero de Necoclí, señaló que las autoridades se preparan ante un posible aumento de migrantes venezolanos que buscan atravesar la selva en camino a la frontera sur de los Estados Unidos. Nosotros estamos en verificación en playa, estamos llevando ese diagnóstico y nos estamos preparando pues para eso. Hasta ahora pues no se nos ha incrementado la población migrante, pero sí estamos aplicando un plan de contingencia para lo que se nos viene. Mientras en el fronterizo departamento de Norte de Santander, las autoridades mantienen la alerta sanitaria por el incremento en la llegada de migrantes venezolanos. Manuel Arias Naranjo, Bogotá, Colombia. Minneapolis, Minnesota. A pesar de que el expresidente Donald Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance han criticado fuertemente al gobernador de Minnesota, Tim Walz, por su respuesta a la violencia que estalló tras el asesinato de George Floyd, en su momento Trump le dijo a Walz que
que estaba totalmente de acuerdo con la forma en que había manejado el conflicto. Lo que hicieron en Minneapolis fue increíble. Entraron y tomaron el control y lo hicieron de inmediato. Trump le dijo a Walz y a otros gobernadores y funcionarios en una llamada telefónica el 1 de julio de 2020. El día miércoles, en una grabación de audio de la llamada, que ha cobrado nueva importancia ahora que Walz ha sido elegido como compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris para enfrentarse a Donald Trump y a Vance en las urnas. También participaron en la llamada otro funcionario del gobierno de Trump, entre ellos el secretario de Defensa Mark Esper, el general Mark Milley y el jefe del Estado Mayor Conjunto y el secretario de Justicia William Barr. ABC News informó sobre la llamada previamente ayer, un día después de que Harris presentara a Walz como candidato a la vicepresidencia. CNN publicó una transcripción de la llamada en 2020. Las protestas estallaron en Minneapolis y en algunas otras partes del mundo después de que Floyd fuera asesinado por Derek Chauvin, un policía blanco que se arrodilló sobre el cuello del hombre negro durante casi 9 minutos y medio el 25 de mayo de 2020. Denver, Colorado. 3 policías de Denver graduados recientemente fueron despedidos después de que las autoridades descubrieran que habían bromeado sobre acudir a los albergues de recién llegados para practicar el tiro al blanco en un chat grupal con otros agentes, dijo la policía hoy. Los mensajes fueron compartidos el 27 de marzo de 2024, cuando en Denver aún operaban albergues para recibir a inmigrantes de Venezuela y otros países que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos, a los que la ciudad ha llamado recién llegados. La llegada de inmigrantes desde 2023 ha generado presión sobre los recursos de la ciudad, por lo cual Denver ha optado en gran medida por ofrecer respaldo a corto plazo para pagar alquiler de vivienda, acompañado de servicios de apoyo. El Departamento de Policía de Denver está consternado por el contenido de los mensajes, los cuales contradicen la misión y los valores del departamento, y no solo le faltan al respeto a los recién llegados y a nuestra comunidad, sino también a todos los demás agentes que trabajan para mantener seguros a todos en nuestra comunidad, dijo la policía de Denver en un comunicado. El departamento indicó que se enteró de los mensajes el 4 de abril y que los 3 agentes fueron despedidos el 22 de julio después de una amplia investigación. Los agentes se habrían graduado recientemente de la Academia de Policía y aún se encontraban en su periodo de prueba cuando fueron despedidos, explica el comunicado. Migrantes deportados por Estados Unidos han encontrado en un centro de atención en Nogales, Sonora, su oasis en el desierto. Paula Díaz visitó el lugar y nos reporta que en ese albergue los migrantes encuentran desde comida y hospedaje hasta talleres de formación y apoyo. Estados Unidos expulsa a decenas de personas diariamente por la frontera de Arizona y el número aumentó desde la implementación de la orden ejecutiva que restringe el asilo. Muchos de ellos llegan sin nada. El Centro de Atención al Migrante de la Iniciativa Fronteriza Quino ofrece albergue para 120 migrantes, quienes pueden pernoctar hasta 10 días. Estos 10 días es un límite tanto para la persona migrante como lo es para nuestro equipo de acompañamiento psicosocial. Ellos deben de asegurarse de que para el día 10 la persona está emocionalmente lista, ha ubicado una fuente de ingresos, ha ubicado un lugar. La Iniciativa Fronteriza Quino opera en Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, México. Inició hace 15 años ofreciendo alimentos a los migrantes deportados en un pequeño espacio y desde hace 4 años se trasladó a un edificio amplio donde pueden pernoctar 120 personas. También ofrece desayunos y almuerzos. Tiene un espacio de lectura y un almacén de ropa. Tenemos habilitado distintos talleres que no es que nosotros les estemos enseñando, por ejemplo, repostería o cocina o bordado o costura o pintura. Sí se enseña también, pero la mayoría de las veces son los mismos migrantes enseñando a otros migrantes porque son talentos que ellos ya tienen. Para los migrantes, este centro se convierte en un oasis en medio del desierto, un lugar donde encuentran apoyo psicológico, legal y construyen nuevas amistades. Aquí he recibido muchas ayudas, le doy gracias a Dios por haber conocido este lugar. La misión de este centro es promover políticas migratorias en la frontera de Estados Unidos y México con ayuda humanitaria, educación social y pastoral. Paula Díaz, Nogales, Sonora. Ciudad de Guatemala. El expresidente del Congreso guatemalteco, Luis Rabé Tejada,
fue extraditado bajo cargo de corrupción al país centroamericano, procedente de México, donde había sido detenido hace 5 años. El exdiputado acusado por una trama de contrataciones ilegales cuando formaba parte del Congreso fue trasladado a Guatemala en la madrugada de hoy, según informó el Ministerio de Gobernación. Rabet, quien también fue ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Alfonso Portillo, es acusado en Guatemala por los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales. El expresidente del Congreso guatemalteco, cargo que ocupó de 2015 a 2016, huyó del país en ese último año, después de que la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad que ostentaba al ser acusado por más de 40 contrataciones ilegales en el Parlamento. Rabet Tejada fue detenido en Nuevo León, México, en 2019 y la orden de extradición se hizo oficial en 2020, pero fue hasta hoy que el exempresario de medios televisivos fue enviado a su país natal, San Salvador. La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, NI, avaló la 29ª ampliación del régimen de excepción vigente desde el marzo de 2022 y que suspende derechos constitucionales. Con los 57 votos de 60, todo el NI y sus aliados se aprobó dicha extensión de 30 días, con lo que sigue suspendido hasta el 7 de septiembre próximo el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima por 3 días. Estas 29 extensiones se han dado a pesar de que el gobierno del presidente Nayib Bukele dice que ha logrado sanar al país de las pandillas y que la Constitución señala que una vez superada la situación que dio pie a la medida, se debe levantar. En Nicaragua, el encarcelamiento de Marcos Acuña, escolta del presidente Daniel Ortega durante 25 años, ha acaparado la atención. Y además de Acuña, otros funcionarios se encuentran bajo arresto domiciliario, según informes de organismos de derechos humanos. Marcos Acuña Avilés, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Daniel Ortega, fue detenido por las autoridades nicaragüenses por supuesto incumplimiento de sus deberes, informó la Policía Nacional. El comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés desobedeció flagrantemente órdenes superiores. En consecuencia y de conformidad a lo establecido en la ley, se le impuso baja deshonrosa y será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación. Desde antes que Daniel Ortega llegara al poder en el año 2007, Marcos Acuña fue su escolta. El comisionado general Marcos Acuña fue durante 25 años jefe de escolta de Daniel Ortega. El abogado Héctor Mairena explica que el juicio contra este funcionario refleja las fracturas dentro del oficialismo. Este es para mí una expresión de la desconfianza, de la paranoia que cunde en el círculo superior del orteguismo. Esto es Rosario Murillo y Daniel Ortega. Según organizaciones opositoras, varios funcionarios son víctimas de acoso y tienen prohibida la salida de Nicaragua. La dictadura quiere purgar a todas aquellas personas que no le son 100% leales al partido. Organismos de derechos humanos denuncian que otra figura del oficialismo, entre ellas Humberto Ortega, hermano del presidente Daniel, se encuentran en prisión domiciliaria. Tegucigalpa. El desplazamiento forzado generado por la violencia en Honduras impacta severamente a los indígenas y afrohondureños, grupos que presentaron 202 quejas desde 2016 ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADET, informó el organismo hondureño. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, la titular del CONADET, Blanca Izaguirre, dijo que los indígenas y afrohondureños enfrentan una situación crítica en el país debido a la desprotección de sus derechos sobre sus tierras y los actos de violencia que sufren por reivindicar sus derechos en un contexto de impunidad y falta de acceso a la justicia. En un comunicado del organismo, Izaguirre hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad para apoyar a acompañar la lucha por el respeto, la dignidad y el bienestar de los pueblos originarios. Parte de esa violencia se ve reflejada en las 202 quejas presentadas por personas de grupos indígenas y afrohondureños entre 2016 y mayo de 2024 ante el CONADET, señaló. Ciudad de Panamá.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que asistirá el 1 de octubre a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como nueva mandataria de México para relanzar la relación entre ambos países. Yo estaré en México en la toma de posesión de Sheinbaum, porque además quiero relanzar la relación de Panamá con México, que es un país importante para nosotros en la región y es una inversión extranjera, dijo Mulino durante su conferencia de prensa. Buenos Aires. Seguramente ya hayas escuchado muchas veces sobre las consecuencias negativas que trae el cambio climático, como el aumento de las temperaturas globales que está deteriorando los glaciares y elevando el nivel del mar. Quizás incluso experimentaste otra de sus características, los eventos meteorológicos extremos como las olas de calor y las sequías, los huracanes y las inundaciones que han devastado las ciudades enteras y llevado a muchas personas a tener que emigrar. Pero ahora, algunos científicos están alertando sobre otra consecuencia, mucho menos obvia de estos fenómenos: su impacto negativo sobre la reproducción humana. Más concretamente, sobre la fertilidad masculina. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Singapur en abril, que analizó el semen de 818 hombres, determinó que el calor extremo casi duplicó el aumento en un 46%, las chances de tener un recuento bajo de espermatozoides, lo que dificulta la procreación. El resultado fue similar al de otro trabajo realizado por expertos chinos en 2023 sobre la base de casi 2.200 muestras, que concluyó que la exposición a las olas de calor se asoció significativamente con una reducción en la calidad del semen. Ahora un estudio mucho más amplio y detallado realizado en Argentina ha logrado cuantificar más precisamente el fenómeno, aportando información clave para quienes desean tener hijos y para los expertos en fertilidad. Otras noticias ahora desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto. La justicia federal prohibió al expresidente argentino Alberto Fernández salir del país luego de la denuncia de su ex esposa y madre de su pequeño hijo, Fabiola Yáñez, por violencia de género. También se le impide acercarse a su familia o tener cualquier tipo de comunicación, sea telefónica, redes sociales o correos electrónicos. El juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo escucharon a la ex primera dama declarar que sufrió golpes, amenazas, coacciones, hostigamiento y violencia psicológica durante varios años. El abogado querellante Pablo Fioribello confirmó que la señora Yáñez ya no soportaba guardar silencio y las presiones del exmandatario. Me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que no iba a aguantar más y que había estado muy angustiada con todo esto y que no aguantaba más. El vocero del actual gobierno, Manuel Adorni, destacó que van a colaborar en todo lo que necesite la justicia para llegar a la verdad. Cualquier persona que cometa ese tipo de aberraciones, sean hombres o mujeres, en términos de violencia de género, que por supuesto que paguen por las aberraciones que hacen. Los sectores políticos vinculados al expresidente, como el kirchnerismo, prefirieron tomar distancia. El diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, dijo que se debe acompañar a las mujeres. Y yo espero justicia urgente, porque lo necesita tanto Fabiola Yáñez como Alberto Fernández, y también el resto de los argentinos. El expresidente Alberto Fernández, a través de un comunicado escrito, dijo que la denuncia es falsa y que jamás ocurrió, y que está dispuesto a aportar todas las pruebas necesarias. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires. Lima. La Fiscalía del Perú ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y para el abogado de la mandataria Mateo Castañeda, como parte de la investigación de una presunta red de tráfico de influencias. El equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder del Ministerio Público hizo este pedido contra el hermano de la presidenta, quien fue detenido en mayo durante una semana por este mismo caso, por la presunta comisión de delitos contra la tranquilidad pública y organización criminal en agravio del Estado, entre otros. El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, afirmó al canal N que la decisión del Ministerio Público no se justifica porque su patrocinado ha demostrado todos sus arraigos y que este pedido demuestra una obsesión procesal contra este. No hay ninguna razón que justifique la imposición de una prisión preliminar, dijo Vivanco. Quito.
la Asamblea de Ecuador rechazó un pedido de la oposición para enjuiciar políticamente a la canciller Gabriela Sommerfeld, a la que responsabiliza por la incursión policial a la Embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glass, acusado de corrupción. Con 76 votos de los 128 asambleístas presentes, se aprobó la moción de archivo planteado por el legislador César Umahinga, quien aseguró que este juicio no se trata de una ministra, se trata de la defensa del Estado y de la soberanía nacional. Umahinga recordó que Ecuador está siendo demandado por México en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y defendió la actuación del gobierno al incursionar en la sede diplomática mexicana para arrestar a Glass, refugiado en esas instalaciones desde diciembre, a quien describió como un prófugo que estaba sentenciado por corrupción. El juicio político fue impulsado por Revolución Ciudadana, partido liderado por el expresidente Rafael Correa, que acusó a Sommerfeld de incumplir sus funciones por haber sacrificado el prestigio internacional de la nación al haber permitido la irrupción de efectivos policiales en esa embajada el 5 de abril para capturar a Glass, a quien México le había concedido asilo político poco antes. Cartagena de Indias, Colombia. El presidente colombiano Gustavo Petro propuso en Cartagena de Indias que los gobiernos de América Latina se unan para estudiar la inteligencia artificial, IA, y sus riesgos, pues considera que esta tecnología tiene la capacidad de la extinción humana. Nuestra propuesta sería primero juntarnos y poner nuestros equipos de expertos a estudiar el tema y su implicación en las sociedades latinoamericanas, expresó Gustavo Petro, quien agregó que se debe analizar lo peligroso que es, entre otras cosas que mencionamos aquí, la interrelación entre crisis climática e inteligencia artificial. El mandatario, que intervino en la cumbre ministerial latinoamericana y del Caribe por la inteligencia artificial, Colombia, señaló que es importante tener una discusión filosófica, ética y política sobre esta aparición, que es una evolución del TIC y su impacto en las sociedades. La inteligencia artificial tiene que ver con el mercado, porque hasta ahora es el mecanismo del saber, son algoritmos, son matemáticas, un pensamiento lógico que nos produce la posibilidad de que la máquina produzca a través de los trabajadores muchísimo más que antes, añadió. El jefe de Estado señaló que en su opinión el IA va más allá de la red social X, porque puede simular la realidad sin que nadie distinga la frontera entre lo uno y lo otro. Bogotá. El gobierno de Colombia informó del hallazgo de nuevas botellas de vidrio, botijas, un ancla y otros objetos en la primera exploración del galeón español San José, hundido hace más de 3 siglos en el Mar Caribe. Los resultados de la exploración revelaron un mapa de evidencias arqueológicas inédito, ampliando significativamente lo conocido hasta ahora, afirmaron en un comunicado las entidades a cargo de inspeccionar la valiosa embarcación, cuya ubicación exacta se ha mantenido en secreto desde su hallazgo en 2015. En febrero, el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció el inicio de la extracción de los elementos del galeón, cuyo valor se estima en miles de millones de dólares. La primera exploración se realizó entre el 23 de mayo y el 1 de junio, según el texto. En el primer escalón de este proceso, la Armada, los Ministerios de Defensa y Cultura y otras instituciones exploraron un área equivalente a unos 40 canchas de fútbol. Si bien en 2022 se había detectado concentraciones de vestigios arqueológicos en la zona del naufragio, la reciente exploración permitió caracterizar estas acumulaciones con mayor detalle y descubrir nuevos elementos aislados, señala el comunicado. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago, Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye.